Más de 1 millón de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se infectan diariamente con alguna ITS. Hoy queremos tener esta conversación sobre las ITS con la doctora Irama Baloa. Ella es ginecóloga especialista en fertilidad con una maestría en manejo de BPH y coordinadora del Servicio de Atención Diferenciada para Adolescentes ABESA Salud. Bienvenida, Irama. Gracias, bueno, un placer poder compartir estos espacios que siempre incentivan e incrementan lo que es la sensibilización y la formación que debería ser transversal para la prevención de particularmente esta condición que son las infecciones de transmisión sexual. Exactamente. Para empezar, ¿qué es una infección de transmisión sexual y por qué o qué las diferencia de una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me formé en mi adolescencia y siempre hablamos de ETS, que era enfermedades de transmisión sexual. Eso se ha venido estudiando en el marco, bueno, de la ciencia, la investigación, en el transcurrir del tiempo. Y ya hoy en día, en el 2025, asumimos que son infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué son infecciones? ¿O por qué se denomina ITS o infección de transmisión sexual? Porque está relacionada a la transmisión de una infección causada por un virus, una bacteria o un parásito que se da netamente por vía sexual, a diferencia de la enfermedad de transmisión sexual, que es la consecuencia que se origina a partir de esa infección. Entonces, si nosotros estamos en presencia de una infección de transmisión sexual que no se diagnostica, obviamente no se trata y no se maneja, esa infección a lo largo del tiempo va a evolucionar a una enfermedad. Sin embargo, o si por ejemplo nosotros manejamos una infección de transmisión sexual, aplicamos el tratamiento indicado en algunas circunstancias o en algunas ITS, como por ejemplo el VPH o el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, podemos controlarlo con algunos tratamientos, pero no la vamos a resolver. Y esos tratamientos que se administran para resolver la infección, pero no quitarla en sí, se van a encargar de reducir la posibilidad de que esa persona o esa paciente desarrolle, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino por virus de papiloma humano o el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la importancia de conocer el término es que ITS es la infección que se produce por un virus, una bacteria, un parásito que se asocia a estas, y ETS es la complicación de una infección que no se trató a tiempo. Ok, como un ejemplo, o sea, mientras estaba hablando se me ocurría, cuando tenemos gripe, que eso es un virus, puede ser un virus, y luego se puede transformar en neumonía Exacto, o en bronquitis, que sí es la enfermedad. Sería exactamente. más o menos como eso. Igual, esa es la metáfora Ok, perfecta. dijiste que hablaste del VPH, pero ¿cuáles son las más comunes? Bueno, me voy al mismo ejemplo inicial. Cuando yo estudiaba nos hablaban de como 5 más comunes: sífilis, gonorrea, herpes, molusco contagioso, HIV. Yo no me acuerdo del molusco contagioso. Ah, bueno, no vamos a... Ok, eh, cuestiones de edades. ok. No, hoy en día estamos hablando de más de 25 infecciones de transmisión sexual, que no son nada más sífilis, gonorrea, VPH, HIV y molusco contagioso. Y lo particular que tiene esta es que como son más de 25 infecciones de transmisión sexual, las más comunes que conocemos se pueden diagnosticar con un examen clínico, por ejemplo. O sea, veo que hay una secreción purulenta, veo que hay un flujo irregular, pero hay otro grupo importante dentro de esas 25 que son casi siempre sintomática. O sea, ni la paciente ni el paciente va a tener sintomatología. O sea, no la vamos a poder diagnosticar por síntomas. Por eso, la importancia que tiene de hacer exámenes de pesquisa o de diagnóstico temprano de ITS, que va más allá de un HIV y BDRL, porque con un HIV podemos diagnosticar si hay HIV, y con un BDRL podríamos solamente diagnosticar una presencia de sífilis, pero un BDRL positivo se puede activar por otros procesos inmunológicos. Entonces, Ok. tampoco es que el BDRL es 100% Mm. efectivo para diagnóstico de estrictamente de sífilis. Por eso, una de las recomendaciones que hacemos de los diversos servicios que brindan apoyo para las ITS, como ginecología, urología, otorrino, es que acudan a consultas de control anuales. Es la única forma que tenemos de diagnosticar a tiempo que algo no está ocurriendo de manera normal y poder tomar la iniciativa de indicar estos exámenes que deberían ser anuales. Me quedé pensando, claro, siempre es como BDLR y ya. No, son muchos más. Ok. Y el examen es diferenciado. No sé, con examen en sangre es muy complicado saberlo. Por examen de sangre es muy complicado saberlo en algunas ITS, porque generalmente son ITS que están en el área genital y que no te van a dar un marcaje en sangre, sino en mucosa o en secreciones uretrales, vaginales, penianas, de cuello uterino.
Entonces, por eso el examen debe ir acompañado de un panel de ITS que tiene que ser tomado, obviamente con un hisopo en el área que se quiere estudiar, pero además que son paneles de biología molecular, no son paneles sanguíneos, porque no vamos a estudiar, por ejemplo, inmunoglobulinas. Se estudia la presencia del ADN de ese microorganismo en esa secreción. Claro. Entonces, si no tengo síntomas, no voy, que de hecho es un contenido tuyo, estuve viendo tus redes y había un video donde estaba, ¿cuándo debo ir a la consulta? Cuando tengo síntomas. No. Y si no tengo síntomas, no voy, y entonces eso puede luego acarrear en un montón de consecuencias. Sí. Por ejemplo, una de las infecciones más comunes que estamos viendo en la actualidad, que estamos viendo desde nuestras consultas, ¿no? O más allá de los registros que podríamos llevar, son clamidia, ureoplasma y micoplasma. Y se diagnostican porque, por ejemplo, porque la paciente viene porque tiene un flujo irregular. O sea, entre menstruación y menstruación ve una manchita, que puede asociarse como que, bueno, me estresé o cualquier cosa, o tuve un error con la píldora anticonceptiva. O, por ejemplo, que tengo infecciones vaginales a repetición y las trato, pero vuelven, y las trato, pero vuelven, y las trato, pero vuelven, pero tratamos de modificar todos los factores que están asociados y sigue la infección. Cuando hacemos panel de ITS, diagnosticamos que el origen del problema es una ITS que ha estado mucho rato asintomática. Pero que esté asintomática no implica que no esté causando complicaciones en la mujer o en el hombre. Hay una particularidad, por ejemplo, la mujer, desde un punto de vista reproductivo, la fertilidad ocurre en las trompas uterinas y generalmente estas ITS dañan la trompa uterina. Por ende, pueden causar problemas de fertilidad o esterilidad, si hablamos un poco más alarmante, en la mujer. A diferencia del hombre, que el hombre, el problema se va a presentar en las características del esperma o específicamente del espermatozoide, pero el hombre tiene la posibilidad de hacer un recambio espermático cada 3 meses. Nosotras no tenemos la capacidad de cambiar cada 3 meses unas trompas. O sea, si se dañaron las trompas, probablemente va a poner en riesgo nuestra fertilidad. Entonces, por eso uno de los llamados que hacemos es que acudir a la consulta ginecológica, la consulta urológica si eres caballero, si eres una paciente o un paciente trans también, acudir a tu consulta y tomar en cuenta la importancia que tiene la pesquisa y la detección a tiempo, no solamente de la realización de una citología, un examen urológico o prostático, sino de las ITS. Claro, no, aquí yo estoy, hay que ir a la consulta. Hay que ir, exactamente. Hay que ir a la consulta. Cuando la persona es adolescente, la paciente es adolescente. Y bueno, la educación sexual que tenemos tradicionalmente no es una educación sexual que te enseñe cosas, ¿sí? Hablando de la tradición. Mosca, cuidado. Cuidado con una cosa por ahí. No me llegue con una sorpresa, cuidado con una barriga. Es toda la información que tenemos. También a veces pensando que lo peor que nos puede suceder en la adolescencia es un embarazo, cuando no. O sea, yo creo que si medimos que es peor, una ITS mal curada, no curada, mejor dicho. No identificada. No identificada a tiempo puede, como lo que estás comentando, ¿no? Un montón de consecuencias negativas para el cuerpo de la persona que la tiene y luego la padece. Entonces, si soy adolescente, por ejemplo, y estoy en una situación de un romance. Estoy en un romance, pero no sé qué hacer. Yo me voy a permitir, en base a esa pregunta, exponer un caso que tuve en consulta con un acompañamiento que hice a una pareja de adolescentes de 18 años que decidieron ir a la consulta previamente antes de iniciar una actividad sexual con penetración, porque aquí es importante hacer aclaratorias. Esta fue una pareja de adolescentes que, bueno, que tomaron de manera responsable la decisión de acudir a una consulta previa para orientarse cómo van a manejar el tema de su planificación familiar, porque obviamente son muy jóvenes y no quieren tener embarazo. Entonces ellos, con conocimiento de su sexualidad, decidieron ir a la consulta y una de las cosas que ellos me expusieron es que habían tenido juego previo, o sea, habían tenido tocamientos, besos, roces entre órganos genitales, pero no había existido la penetración. El compañero masculino ya había tenido una pareja anteriormente y la adolescente no había tenido pareja anteriormente. Cuando yo le evalúo desde un punto de vista básico ginecológico, yo evidencio unos condilomas y unas verrugas en el área genital. ¿Cómo es un condiloma? Un condiloma es una verruga que está asociado, puede estar asociado a BPH, pero también puede estar asociado a otras condiciones. Entonces yo la interrogo y le pregunto que si había habido actividad sexual con penetración, porque además asociamos que la actividad sexual es solamente con penetración y no, hay un montón de procesos que ocurren antes, desde un beso hasta un roce, hasta el juego previo, hasta introducir los dedos o las manos en áreas genitales que transmiten
hay secreción de fluidos y esos fluidos pueden transmitir infecciones. Eso fue lo que pasó en este caso. El compañero tenía unas lesiones condilomatosas que las había asociado a que eran normales, habían tocado genitales previamente sin penetración, él tocó su área genital, tocó el área genital de la muchacha y transmitió condilomas. Cuando hicimos el estudio eran BPH. Entonces ellos no se explicaban cómo se habían transmitido una ITS si no habían tenido relaciones sexuales. Entonces tocó sensibilizar, concientizar y orientar a esta pareja que el juego previo también forma parte de la actividad sexual y también se corren riesgos, así como el tema de el cuento de que, bueno, solo la puntica, que se usa mucho, en esa sola puntica hay líquido preseminal que puede generar un embarazo fácilmente. Entonces, aquí lo importante es reconocer y hacerles saber a las adolescentes y a los adolescentes que el juego previo forma parte de la actividad sexual y que si no tenemos un control, que si en algún momento ya hemos sido o estado en contacto de actividad sexual con otra persona, que bueno, que ahí entraríamos en otro tema, ¿no? Porque bueno, un adolescente, ¿por qué? Pero bueno, lo correcto es que también antes de incluso el juego previo tengamos la responsabilidad, no solamente con la pareja, sino con nosotras y con nosotros mismos, de acudir a una consulta de asesoría o de acompañamiento o de consejería en salud sexual y reproductiva. Que es el servicio que tiene ahora BESA. Que es el servicio que está ofreciendo aquí ABESA, que es una consejería para adolescentes con un enfoque además, valga la redundancia, enfocado para la atención a adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, que va desde planificación familiar, de cuál debería ser el mejor método de planificación, hasta incluso atención a adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o violencia sexual. Claro. Sí, es lo importante de saber además que existen estos espacios donde, bueno, puedo ir a hacer una pregunta. O puedo, porque no siempre le vamos a preguntar a mamá y a papá. Sí, es muy difícil. A veces porque, bueno, desde la figura de autoridad que vemos en la mamá y papá, que además nos comenta, oye, que con una cosa pendiente si me llega con una vaina, eso hace que nosotros, bueno, tengamos un poco de recelo en preguntar, pero pueden contar con la atención en el servicio, que además es un servicio gratuito, ¿no? Eso es demasiado importante. Es importante decirlo. Mientras te escuchaba, con el tema de no hemos tenido penetración, ¿cómo sucedió? ¿No? Esto va acompañado a los mitos en torno a cómo se contagia la ITS. ¿Nos quieres contar un poquito los mitos que sí, bueno, lo primero es que rondan este tema? Voy a enfocarlo a la pregunta anterior que hiciste, que es que nos preocupamos que, bueno, si tenemos actividad sexual sin protección, lo primero que me viene a la mente es que voy a tener un embarazo o que voy a quedar embarazada. Y bueno, lamentándolo mucho, en algunas circunstancias el embarazo puede ser una condición problemática por la edad, por las complicaciones, etcétera. Pero una ITS también no solamente puede ser una situación más que problemática para la paciente o para el paciente, para la pareja y también para el producto de la gestación que se usa desde el término ginecostétrico, sino un tema de salud pública, ¿no? Porque estas infecciones de transmisión sexual en la adolescencia pueden, si no son tratadas a tiempo, asociarse directamente, por ejemplo, al cáncer de cuello uterino que estamos viendo mucho más temprano en nuestras niñas y adolescentes, que antes, por ejemplo, lo veíamos a partir de los 35 años. Hoy estamos diagnosticando niñas, adolescentes, entre 15 y 18 años, o mujeres a partir de los 25 y que se están muriendo a los 30. Eso habla que también vamos a perder, sin duda alguna, mujeres, además en etapas valiosas de su vida, ¿no? Más allá de la etapa reproductiva, oye, no es lo mismo hablar de la mortalidad en una etapa final, pasando de la etapa reproductiva, hablar o sea, en cualquiera de los enfoques, hablar de mortalidad por ITS es nefasto, ¿no? Pero si nos toca comparar, que además es chocante, es mucho más complejo ver que estamos perdiendo niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Por eso que se puede prevenir con un preservativo, pero además que se puede prevenir desmitificando esto que tú hablas, ¿no? O sea, entendiendo que la relación sexual va más allá de una penetración, se puede transmitir, por ejemplo, si tú tienes un sistema inmunológico disminuido o suprimido por el día a día, por el estrés, porque no comes bien, porque tienes una patología inmunológica, un cáncer de orofaringe asociado a VPH por un beso, por ejemplo. Entonces, esas cosas a veces no se dicen y piensan que como no es un mito, no existe y si no existe no lo padezco, pero puede ocurrir. No es el común denominador, pero ocurre.
O por ejemplo, el tema de que si te sientas en una poseta se te puede transmitir una infección urinaria. No ocurre, eso no es real, o sea, científicamente no está comprobado. Te da infección urinaria porque aguantaste las ganas de orinar y al final tuviste que orinar en una poseta que a lo mejor no era la más higiénica, pero ya habías aguantado un y rato asocias todo. Entonces exacto, la culpa es de de la esa poseta. La poseta. culpa es de ese baño que no estaba limpio. Claro. O por ejemplo, si te sientas, yo una vez escuché esto que me pareció muy, wow, ¿qué es esto? Si te sientas en una poseta donde un hombre eyaculó, tú puedes quedar embarazada. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser Ah, eso posible? yo lo escuché. Y yo, bueno, sí, lo dicen, es real, o sea, la gente lo cree y no, eso es imposible. O sea, la única forma que usted quede embarazada es que haya penetración y haya líquido preseminal o líquido seminal que haya ingresado al canal vaginal y que haya viajado, se concibió con un óvulo casualmente porque tienes que estar en fase ovulatoria y pues quedaste embarazada. O sea, mitos como esos. Igual lo de la toalla, ¿sabes? Como que si te secas con una toalla que usa una persona. No, no. Eso no solamente es un mito con relación a embarazo, sino a ITS. Mentira que si fuiste a la piscina, Ajá, lo de la te piscina. contagiaste de ITS. No es posible porque los virus o esas infecciones son muy lábiles, o sea, son muy frágiles para mantenerse 72 horas en una piscina con cloro a morir. No va a ocurrir. No va a ocurrir con que se transmitió, por ejemplo, con una toalla de baño o con el préstamo de una ropa interior. Con el jabón también. Con el jabón, con una afeitadora, no tanto, no es probable ni que compartiste, bueno, yo nunca he escuchado esto, pero uno nunca sabe qué puede escuchar, ¿no? Que compartiste una copa menstrual, que primero no se debería, pero eso no va a ocurrir. ¿Sabes qué sí puede ocurrir, por ejemplo? Que mantengas, que es un mito que con el tema del método del ritmo, que tampoco es 100% confiable, o sea que tú controlas y monitoreas tus menstruaciones y sabes en qué momento puedes o no puedes estar ovulando. Si tú, por ejemplo, eres una paciente con insulinoresistencia, un ovario poliquístico, así tú ves menstruaciones regulares, eso no implica que tú ovules en esa fecha. Y eso sí puede ser un factor de riesgo para embarazo. Entonces, el método del ritmo tampoco es tan confiable, que siempre se ha dicho que, bueno, sí, yo me acuerdo con el método del ritmo. Tienes que ser muy exacta, pero además de muy exacta, tienes que estar estudiada para verificar que no tengas una condición hormonal asociada a que, a pesar de que se vea regular, no esté irregular desde un punto de vista hormonal. Claro, no, y entonces te escuchaba y eso, es como, bueno, pero yo no comparto esto, yo no me siento allá o yo no me siento aquí, pues yo tengo una sola pareja sexual. Ese es otro tema, el tema de una sola Sí. pareja. O sea, siempre se ha juzgado mucho el tema de lo que mal se usa como promiscuidad, ¿no? Que es un tema de multiplicidad de parejas sexuales. Y si nos ponemos a sacar cálculos, en algún momento, cualquier persona que haya estado activa sexualmente ha sido mal llamadamente promiscua o ha tenido múltiples parejas. ¿Por qué? ¿Y cuál es el enfoque que nosotros siempre usamos? O sea, si tú tuviste relaciones sexuales con una persona, tú no estás teniendo relaciones sexuales con esa persona. Tú estás teniendo relaciones sexuales con esa y con todas esas otras personas que tuvo esta persona, porque al final es así, o sea, el intercambio de secreciones, el intercambio de fluidos, el intercambio de microbiota existe. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, no, porque ahorita que está diciendo lo del intercambio, la otra vez leí, no sé si es verdad o es mentira, que cuando besas a una persona, transfieres la microbiota. sí, 72 horas, no sé cuánto tiempo se queda como la saliva en tu boca. Sí, y no solamente eso, sino que puede modificar tu propia microbiota. Ok. Entonces lo mismo pasa, o sea, si tú, por ejemplo, estás con una pareja, yo estoy con una pareja ahorita, que esa pareja tuvo 5 parejas anteriormente. Pero consecutiva, porque también hay que ver como la periodicidad de esas parejas, ¿no? Bueno, ella, vamos a suponer, tuvo, si son consecutivas, se eleva el riesgo. Ok. Se eleva el riesgo para todo, ¿no? Pero si esa pareja, por ejemplo, tuvo 5 parejas anteriormente y esas otras 5 parejas, cada una tuvo 5 y 5, imagínate si sacamos una telaraña. Entonces, al final, todos en algún momento hemos sido. Todos estuvimos con todo. Exacto, todos con todo. Y bueno, es real, es así, no podemos controlar. La única manera es que, bueno, nacemos, estamos en el retén y, bueno, del que está al lado, tú eres niño o tú eres niño, bueno, tú vas a ser mi pareja en 10 años, pendientes, nos cuidamos. Es la única manera de prevenir. En 10 años es muy poquito, 20. Bueno, en 20. 25. Bueno, exacto. Sí, porque además es eso, ¿no? Es como, bueno, yo solamente tengo a mi pareja, que también es, que me parece, y me gustaría también que lo conversáramos, que con nosotras es mucho más, hay mucho más prejuicio con el tema de la promiscuidad o la cantidad de parejas sexuales. Es como, o eres muy fácil, o esto no lo voy a decir en cámara,
Pero eso, como que eres muy fácil, o estás con no sé quién, o estás con no sé quién más. Y Sí, entonces eso te hace más propensa. Con los no varones, necesariamente. con los varones no pasa lo mismo. Y Sí, era una conversación que tenía el otro día con una médica y le decía eso, es como si es una mujer que tiene una sola pareja sexual y tiene una infección de transmisión sexual, ¿qué pasó? No debería. se supone que no, no Exacto. da la cuenta si solo ha tenido una pareja sexual en su vida. Entonces, Sí. Mira, sí, eso es complejo cuando nosotros vemos, por ejemplo, pacientes. Generalmente eso se ve en mujeres después de los 30, que bueno, van a la consulta, uno, porque por, o sea, no es un diagnóstico que ellas van a hacerse, van a una consulta y de repente es un diagnóstico incidental, el diagnóstico de una ITS. Entonces la mujer entra en un nivel de, de, de o sí se sea, consterna, sí, pero además sí. de culpa porque, o sea, no siente culpa porque tiene la infección, siente culpa ¿Cómo se lo porque va a la decir? van a juzgar ¿Y en cómo la se lo va a sociedad. decir a la pareja? Y ¿No? además no sabe cómo abordarlo porque en teoría, bueno, o sea, además ella está segura que solamente tiene a su esposo, pero no sabe cómo abordarlo porque además tiene temor de lo que va a descubrir al decirlo, ¿no? Qué terrible. Porque si yo estoy contigo y tú eres mi esposo, porque yo tengo una ITS, si yo no he estado con más nadie, o sea, me la transmitiste tú, ¿por qué tú me la estás transmitiendo? Si me la estás transmitiendo es porque sin duda hay otras personas en este tema, ¿no? O sea, hay que incorporar a gente en la discusión. Pero además ella se siente culpable porque históricamente cualquier persona que tenga un ITS es promiscua, es trabajadora sexual, por decirlo de manera bonita, o es ligera con el tema de las Es relaciones. libertina, es fácil, está con Exacto. Y eso cualquiera. es una de las cosas que nosotros acompañamos, por ejemplo, en el servicio ABESA, hacerlas entender que no es un problema, o sea, es un problema de salud para ti, pero que no debe, o sea, que debe llevar un acompañamiento también psicológico el dar este diagnóstico, porque es muy fácil decirle a alguien, tienes BPH, pero ¿y dónde está el acompañamiento psicológico? Los primeros auxilios psicológicos que le ofrecemos a esa paciente o a esa usuaria al momento de recibir ese diagnóstico tienen que acompañarse, porque si no caemos en hacer, o el principio de no hacer daño. O sea, damos un diagnóstico que al final la va a dañar mucho más. Claro. Te escuchaba también y pensaba, sí, bueno, esto de que para nosotras es más complicado socialmente hablando, para los varones no tanto. Nosotras vamos más regularmente a la consulta, ¿no? Con nosotros hay como el patrón de hay que ir anual a la consulta ginecológica, hay que hacerse todos los chequeos médicos, pero con los varones no pasa. Entonces, como no pasa con los varones, puede tener una infección. Asintomática, no lo sabe, no lo ve, lo transmite, pero no lo padece. Que es, por ejemplo, lo que pasa con virus de papiloma humano y otras ITS, como clamidia, plasma y micoplasma. Hay muchas más, pero te estoy hablando de las más comunes. Generalmente uno ve a la paciente, viene con un flujo irregular, que no calma con tratamiento, calma pero después vuelve, o un manchado, o algo raro en el cuello uterino, pero que no es BPH. Y cuando evaluamos a su pareja, porque la recomendación es que además la consulta ginecológica no es de la mujer, es de la pareja. O sea, Importante tú saber eso. estás previniendo algo con tu pareja. O sea, lo correcto es que vaya la mujer con su pareja, porque además la consejería debería ser a la pareja. Yo se la puedo dar a una mujer o a o una mujer trans que acuda a la consulta, pero lo correcto es que también esté la pareja para que entienda los procesos, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros llegamos al punto de solicitar una interconsulta para evaluar el hombre, y el hombre no tiene nada. Y no tiene nada y no se le ve nada porque su estructura anatómica se presta para encubrir esas infecciones. Ok, Nosotros lo tratamos de manera empírica, vamos a decirlo así, porque bueno, vamos a tratar a la pareja, hay que tratarlo. Pero en la mayoría de los casos el hombre no tiene nada y no se le ve nada y no se le diagnostica nada. No se le diagnostica nada, o sea, ve lo complejo que es. Porque entonces además entramos en otro problema. En teoría, porque el hombre o la pareja dice, bueno, en teoría tú estás conmigo, pero yo me hice el examen y salió negativo. ¿Qué pasó? El problema eres tú. No, el problema no es la mujer que salió positiva y tú no. El problema es que la estructura anatómica del hombre se presta para enmascarar algunas infecciones de transmisión sexual que están allí. Es como te lo digo, el hombre no lo transmite, pero no lo padece. Entonces sigue transmitiendo la infección sin padecerlo, incluso en algunos casos sin reportarse en un examen, y el problema no es de la mujer, el problema es de la pareja. Entonces eso también hay que concientizarlo. Que no aparezca no implica que no esté, con ciertas ITS, porque si tu pareja la tiene, tú lo tienes.
Solo que tu estructura anatómica, tu sistema inmunológico, tu microbiota puede estar ayudándote mucho más que tu pareja. Y eso también hay que enfocarlo. El sistema inmunológico importa y la microbiota urogenital es determinante para enmascarar infecciones o para expresarlas mucho más. Claro. Pensaba ahorita que hablabas del tema de la culpa, ¿no? Cuando hay una infección se busca, pero ¿quién fue? Exacto. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Ya en ese momento hay que atender, Exacto. hay que ocuparse. No, ¿por qué pasa eso? No fuiste tú, ¿quién fue? Yo tú. Entonces la gente empieza a sacar cuentas, a sacar un histórico, a buscar números de teléfono. Exacto. Ahí sin duda es hacer énfasis en que existe, está. Además no podemos saber desde cuándo, porque es lo otro, ¿no? Pudo haber estado desde que te casaste y ahorita, o desde que iniciaste tu actividad sexual con esa persona. Y ahorita, 20 años después, que estás haciendo una manifestación clínica, o un año después. Y no implica que está la variable de la infidelidad en el término del problema, sino que no se detectó a tiempo porque además no tenemos la cultura de hacer pesquisas de ITS anuales. Porque además, vuelvo y repito, pesquisa de ITS no es HIV y VDRL, hay un montón más que hay que hacer y que no son en sangre, sino en muestras o de pene, o de uretra, o de vulva, o de vagina, o de cuello uterino. Entonces, si eso no está cubierto, es imposible saber cuándo inició. Entonces, muchos pacientes dicen, ¿pero desde cuándo? No lo puedo saber. Lo importante es que ahorita hay y que la vamos a tratar. Justo te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo puede vivir cuánto tiempo una infección en el cuerpo sin presentar síntomas? El tiempo que el cuerpo individualmente lo permita. Okay. Y ese es el problema, que no es lo mismo, por ejemplo, tratar una infección que tiene una semana de que apareció a una infección que tiene 20 años dañando tu aparato reproductor. Y ahí es donde volvemos al tema inicial de que si esa infección tiene 20 años, por ejemplo, en las trompas uterinas, obviamente a esa paciente le va a costar mucho más quedar embarazada. Claro, claro, porque puede estar en el cuerpo ahí haciendo su trabajo pasito a pasito, claro, de manera además silenciosa. muy silencioso. Eso lo leí cuando estaba como investigando para la conversación, que hay unas que son absolutamente silenciosas y te enteras cuando se manifiesta. Y se puede manifestar porque se te bajaron las defensas por una gripe. Exacto, por ejemplo. Porque estuviste estresada en el trabajo, porque no te llegó el agua, porque no te llegó el gas. Todos esos son factores determinantes para reducir tu sistema inmunológico. Y no entonces, lo vemos. Ahí dice, este es mi momento. Este es mi momento, voy a debutar. Sí. Genera más estrés y más angustia. Y obviamente más estrés y angustia al momento del diagnóstico sigue disminuyendo más tu sistema inmunológico y le da mucho más oportunidad a esta infección a que se mantenga mucho más en el tiempo y que haya resistencia. Y aquí es un punto importante para el manejo de algunas ITS desde el punto de vista bacteriano, que generalmente el venezolano promedio se automedica mucho con antibióticos. Y la automedicación con antibióticos nos está haciendo ahorita tener ITS multiresistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que les damos 3 o 4 ciclos de antibióticos diferentes, además fuertes, y no logramos matar las ITS. Entonces, un llamado también a la conciencia de no, por favor, automedicarnos con los antibióticos y mucho menos sin prescripción médica. Pero, o sea, por ejemplo, me tomé el antibiótico porque tengo gripe. Ese tipo de casos. Y ese antibiótico luego hace que si tengo una infección sexual, de transmisión sexual, esa bacteria no la pueda matar con ese antibiótico porque ya lo conoció, si su amigo, claro, y salen y se toman los tragos juntos. Ok, es complejo este tema. Sí. Y además conserva información, porque la gente anda por ahí. También en esa, no, bueno, yo vi. Sí. Ahí no veo nada. Exacto. No, yo no siento nada, no veo nada, estoy perfecta. Yo no vi nada. Bueno, no. Mira, yo ahí no vi nada. Yo vi sanito. Como que tiene unos microscopios en la vista. Ajá. Y después, claro. No, aquí yo estoy. ¿Qué barreras enfrenta una mujer para ir a la consulta ginecológica o una adolescente también? ¿Barreras? Sí. Bueno, primero el temor. El temor y el miedo es lo primero que paraliza una. Si a una mujer la paraliza, imagínate cómo no paraliza a una adolescente. Sí, porque además vamos a la consulta esperando que nos digan que tenemos algo, además. Primero, sí, pero también, por ejemplo, la consulta ginecológica es cuando vas a iniciarte sexualmente. Muy raro, si es que vas, pero muy rara vez hay como visitas de orientación. No se toman en cuenta. Cuando somos adolescentes. Entonces, si es que vas, cuando inicias. Y luego, si es que tienes un malestar o si quieres tener un bebé. De resto, entonces la gente... Sí, no se tiene la conciencia de la importancia que tiene. Entonces, la principal barrera que nosotros vemos, no solamente en las mujeres adultas, sino en las adolescentes que además están en ese proceso de transición de la pubertad a la adolescencia,
donde también hay todo una explosión de hormonas, es el temor, sin duda. Y el temor a exponer tu área genital, a no saber qué va a ocurrir, a que, bueno, yo escuché que a alguien la vieron y la maltrataron, porque ocurre. Entonces son muchas cositas. Yo creo que esa es la primera barrera. La segunda barrera es que, bueno, conseguir servicios integrales de atención también a veces es complejo, ¿no? Entonces yo puedo ir a una citología, pero con una citología yo nada más no te evalúo. Yo debo hacer un ecosonograma, hacer la recomendación de una colposcopia. O sea, hay ciertos criterios que se deberían cumplir para realmente ofrecer un servicio integral de calidad, ¿no? Una de las otras barreras, bueno, es el poder adquisitivo, ¿no? O sea, podemos ir a un hospital sin duda y podemos solicitar una cita, pero te van a dar una cita. A lo mejor si tú requieres acudir a una consulta porque eres adolescente y quieres iniciarte sexualmente, pero quieres orientación y te dan una cita para 6 meses, ya perdiste esa oportunidad. No, ya aprovechaste la otra oportunidad. Bueno, perdiste esa y bueno, vamos a ver qué pasa en el camino, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, para una mujer que acuda porque tenga un dolor, un sangrado irregular, algo asociado a una condición más ginecológica o una ITS. La otra barrera, más allá del poder adquisitivo, es dónde hacerse los exámenes de manera gratuita, ¿no? Porque además son exámenes que no son económicos. No son económicos, ni siquiera hacerlos gratis. Te puedes imaginar lo que implica hacerlo en un servicio privado. Entonces eso también es una barrera que a pesar de que no lo vemos, sí, de nada me sirve a mí tener una consulta y diagnosticar a una paciente en esa consulta, pero la paciente no va a poder hacerse el examen. ¿Cómo la ayudo? Empíricamente corro el riesgo de también, por ejemplo, hacerle un daño dándole un antibiótico que no le corresponda o no tratarla como es. Entonces, esas son algunas de las barreras que más vemos, pero principalmente es el temor a la consulta, pero sobre todo el temor a que me digan que tengo algo. Porque si me dicen que tengo algo, ¿cómo lo voy a resolver? Y ahí es donde uno hace el llamado. O sea, no es lo mismo saber que tienes algo y buscar las herramientas para resolverlo, a andar así y no saber que tengo algo y esperar a ver qué pasa. Porque en ese esperar a ver qué pasa, probablemente sea algo que es muy manejable en una etapa inicial, se vuelve mucho más difícil manejarlo en una etapa más prolongada, donde no solamente pone en riesgo tu vida, sino tu condición general, tu condición de salud, tu condición económica. Y es algo que yo siempre digo, o sea, el problema, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, que es lo que más está asociado ahorita en Venezuela con el virus del papiloma humano, no es un problema de la mujer, es un problema de salud pública, pero es un problema de las familias, porque esa es una mujer que es hija de alguien, que puede que sea esposa de alguien, que es hermana de alguien, que es madre de alguien, y que a lo mejor es cabeza de hogar, porque le tocó ser una madre soltera. Pero además es una mujer que va a dejar de trabajar y de producir para ella, para su entorno y para un espacio. Entonces es un problema más que de salud pública, es un problema de todas y de todos. Y eso no lo vemos así. Y lo mismo pasa con las ITS, porque las ITS, algunas se resuelven con un antibiótico en la nalga intramuscular, pero hay otras que si no se resuelven, porque no se tratan, se complejizan y puedes hacer por ejemplo, neurosífilis, y te puedes morir con una patología neurológica por una sífilis que se pudo tratar hace 20 años y tú no lo supiste manejar, o no te hiciste una prueba, por ejemplo, de BDRL, o otro tipo de ITS que pueden dañar más allá del área genital. Puede ser una sepsis una infección sistémica de tu organismo por una ITS y te puedes morir sin saber incluso qué fue lo que lo causó. Te escuchaba y pensaba los métodos de prevención. ¿Sí? Sí. ¿Cómo prevenimos dentro de la diversidad de expresiones de orientación sexual? Porque claro, si eres una persona hetera, entonces usa el condón. Pero, ¿qué hay para las otras, para la diversidad? Bueno, ahí es importante, por ejemplo, las estadísticas que nosotros o que uno maneja en relación a ITS, por ejemplo, las ITS y el VPH que está dentro de las ITS es mucho más común en parejas heterosexuales, que además la padezca la mujer, donde el hombre tiene multiplicidad de parejas sexuales. En el momento, paralelamente, su pareja formal, ¿no? Pero las otras dos grupos más relevantes son, por ejemplo, los hombres homosexuales que tienen actividad sexual anal, que los expone mucho más a este tipo de ITS y a VPH, y sobre todo a cáncer de recto y ano. ¿Por qué? Porque, bueno, la mucosa anal es mucho, mucho más frágil y al momento de la actividad sexual se expone con grietas, escoriaciones y roturas que hacen que se predisponga mucho más rápido. No solamente un cáncer, sino se quiera mucho más rápido una ITS. Y el otro grupo son parejas bisexuales.
Ok. Entonces, esos son los grupos donde más vemos ITS y cánceres asociados, por ejemplo, a BPH. ¿Cómo debería ser la prevención? Yo siempre digo con el cuento este de la prueba de amor, dame la prueba de amor. La mejor prueba de amor que nosotros podemos pedir y dar es antes de comenzar una actividad sexual, hacernos nuestro panel de ITS. HIV, BRL y panel de ITS. Además, acudir a la ginecóloga o al urólogo como corresponda para descartar que haya lesiones en cuello uterino, en pene, vulva o vagina. Esa es la mejor prueba de amor, lo que mejor podemos hacer. Y además, como que un contrato de responsabilidad y cuidado con tu pareja. ¿Cómo deberíamos cuidarnos más allá del método de barrera y del contrato y de la mejor prueba de amor que podemos brindar? Bueno, obviamente para las parejas heterosexuales el preservativo es lo mejor porque no solamente previene ITS sino un embarazo. Para las parejas, por ejemplo, de mujeres lesbianas o, bueno, mujeres que tienen relaciones con mujeres, el mismo preservativo se usa. Y ahí voy a entrar en una parte que se me saltó en la anterior, que es que puedes cortar el preservativo, formar como una especie de rectángulo y si vas a hacer sexo oral, puedes utilizar eso como método de barrera. Es complejo, es algo bueno que a lo mejor hay que trabajarlo mucho más porque no se acostumbra a hacer este tipo, pero sí es un mecanismo de prevención. Y lo otro es si hay, por ejemplo, uso de juguetes sexuales. El uso de juguetes sexuales se presta para la transmisión de ITS y para la transmisión de, por ejemplo, dentro de esas, el virus del papiloma humano. Entonces, una de las recomendaciones que también se tienen que dar para el manejo de los juguetes sexuales es que tienen que saber cómo se hace un buen aseo para estos juguetes sexuales, que va más allá de agua y jabón, y obviamente algunos juguetes no los puedes colocar a hervir, porque incluso ni siquiera el agua caliente mata esas bacterias. Hay que comprar sustancias que son bactericidas y que rompen como para que me entiendas, que rompen la cadena de ADN de ese microorganismo y lo mata desde adentro y nos va a permitir usar el juguete sexual. Pero de igual manera, si es un juguete sexual que implique penetración, debería ir acompañado de un preservativo. Y obviamente en el caso de las relaciones homosexuales entre caballeros, no puede faltar sin duda alguna el preservativo. Te escuchaba, claro, me quedé aquí pensando, Dios mío, cuánta información el día de hoy en esta conversación. Pero la prueba de amor, y tú hablabas de el contrato de responsabilidad o un acuerdo de responsabilidad con la pareja. Pero siempre es como muy complicado. O sea, hay gente que, pero ¿por qué me estás pidiendo eso? ¿No? Siempre desde el prejuicio de, si tú tienes algo, si me estás diciendo a mí que no es un vamos a cuidarnos, sino que se convierte en un problema. Sí, pero ¿por qué? Pero sí. Claro, entonces viene el otro tema en que, bueno, y si es una relación fortuita, una noche de copas, una noche lo que tú no le vas a pedir prueba de amor, no vas a salir a un laboratorio a hacerte un examen, ni menos contrato de... A las 3 de la mañana. Exacto, no existe. Usa un preservativo. Okay. En el caso de relaciones entre mujeres, pues usa un preservativo que sirva como método de barrera entre área genital y área genital. Claro. Bueno, Irama, seguimos conversando. Por favor. En otra vez a la... Ok. Les invitamos a asistir a la consulta OBS Salud, que está, presta atención, de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos unas médicas increíbles, donde nos acompaña, bueno, la doctora Irama, la doctora Isabel y la doctora Dariela. Ellas están en total disposición para atender a mujeres y adolescentes a partir de los 14 años, ¿sí? Sí, y niñas y niños que también requieran consejería en materia de salud sexual y reproductiva. Exacto. Pero además haciendo énfasis que es una consulta gratuita. Es gratuita y, bueno, pueden venir, pueden pedir la cita a través del 0424-165-9742. Hasta un próximo aviso. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.